Hola, nosotros somos Carolina Arboleda, Norma Cuervo y Jerónimo Cano, estudiantes de Ingeniería en Diseño y Entretenimiento Digital, y Santiago Sánchez, estudiante de Ingeniería Electrónica. Somos estudiantes del curso de Metodología de la Investigación y hoy vamos a hablar de nuestro proyecto, que es un estudio de factibilidad del uso de videojuegos en la enseñanza de matemáticas en el Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y el foco elegido dentro de las opciones que da la universidad fue tecnologías de la información y la comunicación. Y la sublínea que tiene el foco es la de apropiación social de las TIC. Y ahora centrémonos en el problema. Y es que, claro, para nadie es un secreto que las matemáticas han sido un área muy difícil para muchas personas en su época estudiantil. Es común escuchar frases como yo no sirvo para esto, uy, otra vez matemáticas, y es que la enseñanza de matemáticas ha enfrentado grandes dificultades en los últimos tiempos. Muchos de los estudiantes ven precisamente problemas en el aprendizaje de esto y esto acarrea a que tengan unas complicaciones a la hora de elegir sus oportunidades laborales o de tomar diferentes programas en instituciones universitarias, ¿cierto? Y es que, claro, esto genera en ellos una frustración y llega incluso a que las personas sientan autodesprecio, eh, y esto impulsa hacia que las personas aún más tengan dificultades hacia esto. Es un círculo vicioso que es importante cerrar, puesto que, como se ve en diferentes pruebas nacionales como internacionales, hay un decrecimiento en el desempeño de los estudiantes en matemáticas. Por ejemplo, aquí estamos viendo las pruebas PISA, que son unas pruebas enfocadas en varias áreas del conocimiento. Específicamente la imagen que estamos viendo es del área de matemáticas. Se ve que desde el año 2006 hasta el 2018, la línea negra es el promedio mundial de los países evaluados. Se ve cómo ha ido disminuyendo a través de los años. Específicamente la línea roja que vemos abajo es Colombia, en la cual se han realizado apenas dos pruebas PISA, pero se ve que se ha mantenido un puntaje bastante estable, pero que igual está muy por debajo del nivel del promedio global. Adicionalmente, se tienen pruebas como la prueba ICFES aquí, y es que esta ha disminuido también mucho su desempeño y además podría haber disminuido incluso más si se hubieran presentado todas las personas que se hubieran podido presentar, puesto que existen muchas personas que optan por no hacerlo y con esa problemática en mente, el estudio presente busca eso, evaluar la factibilidad de usar algo que se ha demostrado en diferentes estudios y en diferentes contextos muy distintos en cómo ayuda al aprendizaje de varias áreas, no solamente de matemáticas, pero puntualmente en áreas complicadas como el área de matemáticas. Eh, Cosas como eso, varios estudios que veremos próximamente en el estado del arte, que lo que han logrado es por medio de técnicas de gamificación o del uso directo de videojuegos o aplicaciones, mejorar la experiencia, la inversión, incluso el interés, que es algo muy importante en muchos estudiantes que tenían precisamente problemas en matemáticas. Así que la pregunta que este estudio busca responder es si es factible usar videojuegos para mejorar la enseñanza de matemáticas en el colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Eh, este contexto de mencionar que se elige en base a que tres de los cuatro investigadores somos egresados del colegio de la UPB, conocemos las instalaciones por dentro y además se nos facilita poder hablar con docentes como ya lo hemos hecho y veremos más adelante cómo en qué llega eso a resultar. ¿Qué hace que esta investigación sea pertinente o relevante? Precisamente el hecho de que las matemáticas están enfrentando un punto crítico, como vimos anteriormente, no solamente por medio de las pruebas, sino también lo que se ha visto en las dificultades en la hora de aprendizaje de matemáticas, y es que es una situación muy grave porque no solamente está condicionando a las personas a ver algo que les podría servir mucho en sus vidas, a verlo como algo elitizado y algo a lo que no pueden acceder, y esto condiciona a las personas a eso, no poder aplicar a oportunidades laborales o profesionales, o incluso a no poder estudiar lo que quieren por culpa de, no, es que tiene matemáticas y yo no puedo con eso. Como se ve, es algo que además cada vez va creciendo, tuvo un pico quizá en la pandemia, en donde los profesores que, conseguimos consultar del colegio nos dijeron que parecía como si hubieran sido 2 años perdidos a la hora de aprendizaje y mucho más en la matemática. Están teniendo que repetir muchísimos conceptos que ya deberían tener aprendidos los estudiantes. Y claro, se agravó muchísimo en los últimos años y va incrementando el problema. Lo que busca esta investigación es poder relacionar eso y darle una solución que ayude al problema, como lo son los videojuegos, que es algo que se ha demostrado que sirve para muchos procesos de aprendizaje, pero que aún así no se usa en el contexto, como logramos averiguar. Bueno, el árbol del problema está compuesto de la forma en la que se ve ahora mismo en pantalla. Y el problema que estamos abordando en esta investigación es la falta de uso de videojuegos en la enseñanza de matemáticas en el colegio de la UPB.
La falta de recursos tecnológicos con los que cuenta la institución, debido a la falta de presupuesto orientado exclusivamente a la tecnología, genera un ambiente en el que es difícil recurrir constantemente a la implementación de alternativas como interactivas, haciendo uso de las TIC. Y ya esta escasez de productos interactivos como llamativos para los estudiantes se refuerza bajo la creencia de que no existe pues esta necesidad de recurrir a estas herramientas. Son vistas más como un factor adicional, opcional, que como una alternativa que puede ayudar al estudiante a mejorar su rendimiento académico e interés general por la materia, por la asignatura. Gran parte del profesorado cuenta con una falta de conocimiento y manejo de las herramientas tecnológicas que puede ser atribuida a la poca capacitación del personal educativo orientada al uso de las herramientas interactivas tecnológicas en general, y también pues al no generar una visión positiva del uso de las TIC en la mentalidad del profesorado, existe pues esta resistencia al cambio y los profesores pues prefieren continuar con antiguas prácticas educativas o diferentes estrategias de enseñanza viejas en lugar de explorar estas nuevas maneras innovadoras de hacer el trabajo de manera más eficaz. Y como consecuencia, pues se identifica este desinterés en general por la materia ya de parte del alumnado. Las clases se tornan monótonos y pues el estudiante se vuelve incapaz de entender de qué manera puede aplicar de forma práctica lo que está aprendiendo en clase teóricamente. Y pues al no encontrar esta motivación se crea el riesgo de disminución del rendimiento académico del estudiante. Y esto ya puede conducir a cosas peores como la deserción escolar o incluso eventualmente a la dificultad para acceder a una educación superior. De igual manera, pues es posible notar la desmotivación por parte de los maestros al encontrarse pues con estos estudiantes desinteresados en el aprendizaje. Y pues esta desmotivación puede provocar que el profesorado disminuya su calidad en la manera en la que educa y la información que provee a sus alumnos. Así, creo que quedan bastante claros quiénes son los actores, los principales interesados en la temática. Y es que, claro, hay varias personas o entidades del mismo colegio de la UPB que les interesa precisamente porque buscan mantener la calidad en la educación de la institución, ¿cierto? Claro, está el Ministerio de Educación, quienes deben velar por la calidad de la educación en Colombia. También son los encargados de eso, repartir las estructuras, qué se debe dar y cuándo para cumplir los tratados internacionales. Y claro, ellos también deben promulgar el uso de nuevas tecnologías, como ya lo veremos más adelante. Y están los desarrolladores de videojuegos, porque claro, son ellos los que podrían llegar a ver una oportunidad a la hora de explorar en este trabajo, porque una vez se vean, por ejemplo, los objetivos específicos, queda claro que existe una oportunidad a la hora del desarrollo en la que ellos podrían aprovechar. Y claro, es importante primero mencionar, dejar claros varios conceptos para que no eh, haya dificultad a la hora de tratarlos. Primero, estudio de factibilidad, efectos prácticos, se va a definir como partes de una investigación realizadas antes de un estudio principal y que se utilizan principalmente para estimar parámetros importantes que se necesitan para diseñar el estudio principal. Y claro, es importante diferenciarlo de un estudio piloto, porque los estudios pilotos tienen una metodología más rígida, quizá unos estudios más puntuales. Em, y claro, lo que se busca con este no es diseñar un videojuego, sino verificar qué tan factible es el uso de estos videojuegos para el aprendizaje. Ahora, ¿qué es un videojuego? Pues si nos remontamos a la RAE, principalmente es un juego electrónico que se visualiza en una pantalla que claro, esto deja algunas cosas quizá por definir, pero básicamente un videojuego debe cumplir tres condiciones para ser un videojuego. Primero, debe ser un artefacto en un medio visual digital, cosa que con la definición anterior se cumple. Debe estar pensado para entretener, que claro, al final es la gracia de un juego. Y además, pues debe dar ese entretenimiento de alguna de las dos formas, o con un juego medido por reglas, o con una ficción narrativa interactiva. Lo importante aquí también es mencionar el concepto de gamificación, que es aplicar conceptos de los videojuegos o los de los juegos en general a la hora de muchos ámbitos sociales o tecnológicos para llevar una experiencia más inmersiva, muchísimo más motivacional y además se utiliza mucho en el aprendizaje. Y ahora hablamos de matemáticas y claro, creo que la definición base de matemáticas es bastante conocida por nosotros o por las personas en general. Y claro, lo que se ve, por ejemplo, principalmente en los estudiantes del colegio de la UPB son temas como aritmética básica, trigonometría, precálculo, incluso llega a haber partes de cálculo, geometría básica, álgebra. Y claro, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de lo que se va a desarrollar. En general, fueron encontrados una gran cantidad de documentos relacionados con la temática de investigación, en los que se pretende solucionar el problema del aprendizaje de las matemáticas por medio de videojuegos o aplicaciones. Se toman en consideración las investigaciones realizadas de manera más reciente, dándole prioridad a las que son realizadas después del 2016 en países hispanohablantes. También vale la pena resaltar el aprendizaje en las matemáticas y la gamificación como nueva herramienta pedagógica, realizada en 2021 por Iván Ángel Encalada Díaz en San Marcos, Perú.
en donde se habla sobre los posibles factores de riesgo a considerar en el momento de integrar las TIC como material de clase indispensable para el aprendizaje. Entre sus argumentos se encuentran la falta de habilidades tecnológicas, el acceso restringido a Internet, la falta de compromiso y falta de competencia por parte de los estudiantes, pero por otro lado, pues el autor no se olvida de mencionar la importancia de estas herramientas pedagógicas que den lugar a una buena comprensión, mencionando más específicamente los videojuegos como motivación e incentivo para aprender, al contar con elementos como diferentes niveles y recompensas obtenibles que motiven al estudiante. También desde el punto de vista de otros autores, el mal rendimiento en el área de matemáticas es una problemática que debe tratarse con urgencia en las instituciones educativas. Más específicamente, pues en el texto, la incidencia de los objetos de aprendizaje en el aprendizaje de las matemáticas básicas en Colombia, el cual fue publicado en 2017 por la trilogía Ciencia, Tecnología, Sociedad en Medellín, Colombia, se plantea la necesidad de adoptar nuevas estrategias pedagógicas pues apoyadas en las TIC durante la educación primaria básica, con el objetivo pues, de fortalecer los cimientos necesarios para comprender ya en un futuro las matemáticas de nivel secundario, medio y superior, más avanzado. También está el artículo Beneficios del programa Scratch para potenciar el aprendizaje significativo de las matemáticas en tercero de primaria, en el que se evidencia que 30 estudiantes de la institución educativa 24 de mayo del departamento de Córdoba, Colombia, estuvieron utilizando el software Scratch para el aprendizaje de las matemáticas. A su vez, en el texto Gamification for Elementary Mathematics Learning in Indonesia, emitido por la International Journal of Electrical and Computer Engineering, se busca combinar elementos multimedia y material de aprendizaje de matemáticas en una aplicación interactiva. Y por último está The Possibilities of Gamifying the Mathematical Curriculum in the Early Childhood Education Stage, publicado en 2020 por la revista Mathematics en Córdoba, España. Bueno, ya dando un poco más de información respecto al lugar, el tiempo, el contexto sobre el que se realiza esta información. Pues como fue mencionado al inicio, se han venido presentando problemas académicos, de desempeño académico en el colegio de la UPB, al igual que en el resto del mundo. Este ambiente no ha sido una excepción y tampoco ha estado exento de los efectos que ha tenido la pandemia en la educación. El cambio a la virtualidad fue pues un cambio bastante duro por el que tuvo que pasar el sistema educativo, al que no muchos profesores se pudieron adaptar, muchos estudiantes no se pudieron adaptar debido quizá a factores como la poca disponibilidad del internet o de un computador, de un celular, y finalmente esto supuso un gran retraso en cuanto a la calidad educativa, a los conocimientos adquiridos, y tenemos que encontrar alguna manera de ponernos al día con eso. Como fue mencionado anteriormente, realizamos un pequeño estudio de campo, realizando algunas entrevistas a algunos de los docentes del colegio de la UPB para ver cuáles eran sus opiniones respecto a la situación actual en cuanto a la enseñanza de esta materia, y en general se observó un gran descontento hacia el rendimiento académico, respecto a la falta de motivación e interés de los estudiantes, pero lo más importante es que se preguntó si ya se había intentado aplicar algún tipo de tecnología, algún tipo de juegos, fuese a través del celular, a través de los televisores que tiene cada salón instalado. Y la respuesta que obtuvimos es que o bien no hubo mucho uso por parte de algunos maestros, o bien los que intentaron hacer uso de las tecnologías para la enseñanza de matemáticas no lograron encontrar una aplicación o un juego o cualquier tipo de producto que pudiese satisfacer las necesidades tanto del docente como del estudiante a la hora de aprender matemáticas. Por lo que podemos evidenciar un problema en cuanto a la oferta de este tipo de aplicaciones que de alguna u otra forma tendremos que suplir. Por otro lado, por parte del Ministerio de Educación, se ha visto mucho interés por promover el uso de las TIC en el ámbito educativo. Inclusive en 2016, por ejemplo, realizaron el Encuentro Nacional de Experiencias Significativas con Uso Pedagógico de TIC, y en 2018 se realizó también otra convocatoria llamada Prácticas en Gestión con Uso de TIC. Básicamente son dos convocatorias, por poner dos ejemplos, que realmente se han realizado muchas más, en las que se incentiva a diferentes maestros, diferentes docentes a proponer cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de metodología que por medio del uso de las TIC mejore esta enseñanza en la materia. Por lo que vemos un ambiente propicio para cualquier tipo de innovación en cuanto a la educación en Colombia con el uso de las TIC. El objetivo general de la presente investigación es comprobar la factibilidad de usar videojuegos para favorecer el aprendizaje de matemáticas en el colegio de la UPB en el año 2022. Claro, es importante mencionar que se está diseñando en base a la situación actual. Y claro, este objetivo se pretende lograr por medio de diferentes objetivos secuenciales. Y es que primero debemos identificar las características apropiadas para un videojuego diseñado, pensando en el aporte al aprendizaje de las matemáticas en el colegio de la UPB. Porque claro, primero debemos buscar qué es lo que se necesita o qué es lo que se busca en un videojuego. Después debemos diseñar
propuestas de videojuegos basadas en las características identificadas en el objetivo anterior, precisamente buscando cuál sería la más óptima basado según lo que vimos y cómo verificamos eso, evaluando dichas propuestas por medio de pruebas de usuario a estudiantes del colegio de la UPB. Y finalmente, teniendo esos resultados, los debemos analizar según su factibilidad en el contexto del colegio de la UPB y también su utilidad para favorecer el aprendizaje de matemáticas. Recomendamos remitirse al documento, al texto, al estudio tal cual, puesto que está muchísimo más explicado y están también cada idea con su respectiva referencia y autor que la sostiene. Muchas gracias por el tiempo y eso es todo.